En los próximos meses, las centrales nucleares españolas, al igual que las de otros países de Europa, se someterán a pruebas de estrés para comprobar su resistencia ante posibles terremotos o inundaciones. Se trata de analizar su comportamiento en situaciones extremas, aunque los expertos aseguran que en nuestro país los riesgos de sufrir una catástrofe como la de Japón son mínimos. Las cámaras de informe semanal han entrado esta semana en la sala de emergencias del Consejo de Seguridad Nuclear para conocer cómo se afronta una situación de crisis. Les mostramos también cómo se trabaja en el centro más importante que hay en España para tratar a personas contaminadas por radiación. Es la viva imagen de la desolación, el antes y el después de una doble tragedia natural. La furia de la naturaleza ha dejado en el noreste de Japón más de 28.000 víctimas entre muertos y desaparecidos. Japón llora a sus muertos, que son tantos que se entierran ya en fosas comunes. La combinación explosiva de un terremoto, un tsunami y una crisis nuclear han dejado al mundo en vilo. La fuga radiactiva en la central de Fukushima abría esta semana un nuevo frente, la contaminación de alimentos y agua que se extiende de forma silenciosa hasta Tokio. Aconsejamos que los bebés de Tokio y de parte de la zona de Tama no beban agua del grifo. La venta de agua mineral se ha suspendido en los supermercados, solo se facilita a embarazadas y bebés. Las autoridades distribuyen 3 botellas por niño, algo que para muchos es insuficiente. La cantidad que ofrecen no basta. Y en Fukushima, 2 semanas después de la tragedia, continúa la carrera contrarreloj para enfriar la planta. Todavía son muchas las incógnitas. ¿Cuánta radiactividad se ha liberado? La población nipona se pregunta si el cataclismo pone en peligro la salud de las personas. La contaminación de cesio y yodo ha llegado al mar. Las autoridades dicen que hay que estar preparados para cualquier cosa. La alarma en las centrales japonesas ha encendido el debate nuclear en Europa 25 años después de Chernóbil. Todavía es imposible de predecir lo que va a ocurrir. De hecho, no sabemos realmente cuál es el alcance real del accidente. Yo creo que hay fusiones parciales del núcleo. De hecho, los propios japoneses, los propios técnicos de Fukushima reconocieron ya el día 13 que podría haber habido una fusión parcial. Las centrales nucleares, en su proceso de fisión, dentro del núcleo, producen todo tipo de radiaciones. Producen radiación alfa, producen radiación beta, gamma, neutrones, protones, todo lo que se puedan ustedes imaginar hay dentro de un reactor nuclear. Lo que ocurre es que la seguridad nuclear y la protección radiológica lo que tratan es de garantizar que esas radiaciones se quedan confinadas dentro del reactor. En España funciona actualmente una central nuclear en Zorita de los Canes, que tiene su partida de nacimiento en una placa radioactiva. Esta imagen tiene más de 40 años, es el interior de la cúpula de la central nuclear de Zorita. Se inauguró en 1968 en pleno desarrollismo económico. Fue el símbolo de la España que optó por la energía nuclear. La primera que se construyó en nuestro país, un prototipo que los Estados Unidos destinó a los países en desarrollo. En abril de 2006, Informe Semanal estuvo en la sala de control donde se pulsó el botón que la apagaría definitivamente. En ese momento se desacopla la turbina de la red y el reactor se para definitivamente. Hasta el momento ha sido la única central nuclear que se ha desmantelado en España de forma programada. Los ecologistas siempre denunciaron problemas en su vasija y en sus circuitos de refrigeración. Esta central, ubicada en Almonacid de Zorita, aguantó sin problemas en 2007 un terremoto de 4,2 grados. El aeropuerto de Barajas tiene una novedad. En este avión, un DC-8, acaba de llegar... En abril de 1970 llegan a Barajas 36 toneladas de uranio enriquecido procedente de los Estados Unidos.
Era el combustible para la futura central de Garoña, en Burgos. España vivía entonces en pleno esplendor de la era atómica. Tecnológicamente era de las mejores de Europa. Hoy es la más antigua y la que más residuos genera. Su tecnología es muy similar a la de Fukushima. Ambas funcionan por agua en ebullición y fueron fabricadas por la General Electric en la década de los 70. Garoña tuvo un examen el año 2009 por parte del Consejo de Seguridad Nuclear, que es el que tiene que determinar las condiciones de seguridad. Vamos a ver el resultado de este nuevo test y en función de lo que ocurra el Gobierno tomará la decisión, que hoy por hoy es la de mantener la fecha de cese de actividad en el 2013. En el caso de Garoña hay diversos elementos de la vasija, externos y externos, que ya tienen problemas de corrosión, que han producido problemas de agrietamiento. En este caso, en Garoña, a un nivel que no tiene comparación con ninguna otra central del mismo tipo en el mundo. Las 143 centrales atómicas de Europa se someterán antes de que acabe el año a pruebas de estrés simulando desastres naturales. Terremotos, inundaciones, problemas eléctricos, de refrigeración. Dicen los expertos que nuestras centrales podrían aguantar un terremoto de hasta 6 grados, pero nuestro país no tiene una gran peligrosidad sísmica. A las autoridades les preocupan más los incendios y el terrorismo. Nosotros tenemos otro tipo de riesgos, por ejemplo, la seguridad física frente a un ataque externo, por ejemplo, por terrorismo, porque España, en ese sentido, no es como Japón. Y luego también el Consejo estamos vigilando con mucha intensidad el riesgo de incendios. El pasado día 16 el Gobierno aprobó una ley que protege 3.500 instalaciones contra catástrofes o ciberterrorismo, entre ellas las plantas atómicas. Hay un problema importante en Cofrentes, es que ha quedado demostrado por una acción de protesta pacífica de Greenpeace en el 15 de febrero pasado que no está suficientemente bien protegida ante la posibilidad de un ataque terrorista, porque activistas de Greenpeace pudieron entrar, subirse a la torre de refrigeración y pintar peligro nuclear en una de estas torres. Es una central, además, que ha tenido en los últimos 10 años 102 sucesos notificables, oficialmente reconocidos por el Consejo de Seguridad Nuclear, 25 paradas no programadas y 6 prealertas de emergencia. Precisamente la central valenciana de Cofrentes será la primera que se someta a las denominadas pruebas de estrés para garantizar su resistencia en situaciones extremas. Aunque de una generación más avanzada y con un diseño más evolucionado del reactor, es junto con Garoña la más parecida a la japonesa. Claro que su edificio de contención es también de estructura más rígida y sobre todo no se encuentra a nivel del mar. Industria renovó su permiso de explotación justo un día antes del terremoto de Japón. La opinión hasta ahora de los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear es que en el incidente de Fukushima ha influido mucho el emplazamiento, o sea, el tipo de emplazamiento. Fukushima es una central que está al nivel del mar, o sea, que no está por encima de la cota del nivel del mar, o sea, está a nivel 0. España tiene 6 instalaciones nucleares en las que operan 8 reactores atómicos que generan el 20% de la electricidad que consumimos. Solo Garoña en Burgos y Cofrentes en Valencia utilizan sistemas de agua en ebullición. Los 6 reactores restantes, 2 en Ascó, 2 en Almaraz, el de Trillo y el de Vandellós, utilizan agua a presión, el procedimiento más habitual. En general, el parque nuclear europeo es antiguo. Dicen los especialistas que la seguridad está más relacionada con el mantenimiento que con los años. Las centrales nucleares, una de las más seguras que hay en España, la central nuclear de Trillo, tiene un domo, que es el edificio de contención, que está previsto para que incluso un avión de tamaño medio, en caso de que le impacte sobre el domo, no produzca daños aparentes, ni interfiera con el funcionamiento de la central. Pero claro, estamos hablando de un avión de tamaño medio. Tampoco estamos seguros de que mañana no vaya a caer un meteorito. El incidente más grave en una central nuclear española ocurrió en 1989 en Vandellós 1. El incendio de una de sus turbinas obligó a clausurarla. Sus residuos de alta actividad tuvieron que enviarse a Francia. El accidente fue calificado de nivel 3 en una escala de 7. El más reciente ocurrió en Ascó 1 en noviembre de 2007. La fuga radiactiva no se notificó al Consejo de Seguridad Nuclear
hasta pasados 5 meses. La mayoría de las partículas se quedaron dentro del emplazamiento, pero sabemos con mucha certidumbre que ninguna de las personas, tanto dentro del emplazamiento, que es donde había más riesgo, cuando digo el emplazamiento es la instalación, es decir, sus trabajadores, las visitas, etcétera, etcétera, como las personas del exterior, en ningún caso se ha detectado radiación. Mientras tanto, en Japón, a medida que pasan las horas, aumenta la preocupación por la contaminación radiactiva de los alimentos. En algunas depuradoras de Tokio se ha detectado concentración de yodo radiactivo de 210 becquerelios, cuando el autorizado para bebés es de 100. Esta contaminación no es un riesgo inmediato para los adultos, pero sí para los más pequeños. Mi madre me ha dicho que me fije más al comprar leche o verduras. Los niños y los jóvenes en crecimiento, por decirlo así, son mucho más vulnerables a las radiaciones porque tienen una alta radiosensibilidad. Todo lo que se desarrolla rápidamente, estamos hablando de células en crecimiento constante, responden a la radiación con un frenado, incluso con muerte celular. Estados Unidos ha prohibido la importación de leche y verdura de las provincias próximas a Fukushima. Hong Kong hizo lo mismo después de que los análisis detectaran radiación en las espinacas, y China y Taiwán acentúan las inspecciones en el pescado. Datos que se recogían esta semana en la sala de emergencias del Consejo de Seguridad Nuclear. Fue por indicaciones del consejero Fernández. Vamos a revisar los últimos resultados y valores de contaminación en la cadena de alimentos. Parece que hay uno que ha dado un valor superior al límite. En la ciudad de Tochigi se han detectado espinacas con una concentración de actividades de yodo 131 y cesio 137 superior a los límites establecidos. ¿Un punto solo? Esta es la primera vez que una cámara de televisión entra en la sala de emergencias del Consejo, donde los expertos analizan la posible evolución de la nube, las consecuencias radiológicas y las condiciones meteorológicas. Simplemente lo que estamos viendo es cómo esa posible hipotética nube radiactiva que hubiese salido desde la central nuclear, ver por dónde estaría viajando y a qué hora estaría viajando. Los especialistas recuerdan que algunas partículas radiactivas se concentran en la cadena alimentaria y permanecen en el ambiente durante décadas. El cesio 137 tiene una vida media física de más de 30 años, mientras que el yodo la tiene entre 7 y 8 días. Lo hace, por tanto, casi más importante en cuanto a peligrosidad el cesio, porque se incorpora al suelo, dura muchos años y esas zonas contaminadas, el ciclo que hemos comentado antes de producir la leche contaminada, dura más. En el cuerpo humano se comporta al igual que se comporta el potasio, es decir, se deposita en músculo, tendones y huesos. Y ahí depositado dura mucho tiempo y puede llegar a producir alteraciones importantes de todo tipo, lesiones benignas y lesiones malignas. Lo que ocurre en un accidente nuclear es que uno de los, si hay una emisión temprana, uno de los radioisótopos peligrosos que puede emitir es un yodo radiactivo. Nuestra glándula tiroides no sabe distinguir el yodo radiactivo del que no lo es. El yodo es un producto muy común, por ejemplo, en la sal. Entonces lo que se pretende con esta contramedida es saturar la glándula con yodo estable, no radiactivo, de tal forma que cuando pasa la nube con yodo radiactivo, la glándula ya no quiere más yodo, sea radiactivo o no, y entonces ya no se ve expuesta a este yodo radiactivo. Esta semana llegaban a España 80 de los 1.800 españoles que viven en Japón. Aunque no procedían de la zona de peligro, se sometieron a controles de radiación que en todos los casos dieron negativo. Yo he venido con los niños y, hombre, también me miedo a los niños. O sea, yo estuve días en casa sin salir por miedo. Vamos a utilizar un dosímetro portátil y, bueno, pues lo único que haremos será irle rastreando con este dosímetro a lo largo de todo su cuerpo. Entonces, por favor, abra un poquito los brazos y voy a empezar cerca de la cabeza, primero, cerca de la glándula tiroides, es una glándula que capta, en todo caso, yodo. El Hospital Gregorio Marañón de Madrid cuenta con el único centro de referencia nacional para atender a personas contaminadas o expuestas a radiaciones. La habitación es una habitación de un solo paciente, como se ve. Tiene algunas características que no se ven, pero que corresponden a su estructura. Los muros y el techo están blindados con hormigón. A veces hormigón varitado también, como en este caso. El espacio del paciente es un espacio que lo tenemos controlado por un circuito cerrado de televisión,
Otra de las características que nos van a proteger de la posible contaminación y radiación a los profesionales es este sistema de escudo. Es un escudo plomado, es desplazable y que nos permite colocarnos detrás de él para pasar la visita a consulta. Estas habitaciones blindadas cuentan con un circuito cerrado de televisión para que la persona contaminada pueda dialogar con las enfermeras y sus familiares. La radiación no es contagiosa, pero sí contaminante. La palabra no es contagio, la palabra es contaminación. Lo que estamos evitando es que un contaminado que está emitiendo a su radiación contamine a su vez a otra persona. Por eso hay que aislarlos. Francia, el país más nuclear de Europa, revisará sus instalaciones. España dice que echará el cierre a las que no superen las pruebas de estrés. Y Alemania congela el plan para alargar la vida de sus 17 reactores. Angela Merkel de alguna forma ha dado marcha atrás tras abolir la ley que socialdemócratas y verdes firmaron en su día para convertir a Alemania en 2021 en un país no nuclear. Sería mucho más fácil para todos si continuáramos con la idea de abandonar la energía nuclear. Alemania sería un país pionero en las energías renovables, pero el gobierno actual dio una respuesta política equivocada. En el mundo existen 443 reactores nucleares, 62 en construcción y 158 en proyecto. La catástrofe de Japón ha supuesto, cuanto menos, un duro revés a estos planes expansionistas.